puede faltar hasta la vida, pero nunca quiero que me falte el deseo de amarte hasta el final, hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, Señor. Quiero amarte hasta el extremo, sin reservas darme por entero, como los que se han enamorado. Yo te canto, mi amado, hasta el final, hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, Señor. Hasta la locura te amo, Señor. Buenas. Empezamos un nuevo programa de Charladito. Estamos acá prácticamente en vivo desde Aguilares, Ciudad de las Avenidas, capital nacional de las muertes dolorosas. Hoy nos dejó el Santo Padre, hoy nos dejó el Papa Francisco, así que el programa de hoy lo vamos a hacer dedicado y homenajeado a él. Va a ser la temática, contarles un poco de Pancho. Lo que me llamó a mí la atención es que esta pérdida irreparable para toda la humanidad, ¿verdad? En especial para toda la población católica, es que atravesó no solo, como decía, los católicos, sino quizá a gente o agnóstica o atea o de otras religiones. Y aquí le doy la bienvenida a una atea confesa, no, a mi hermana Carolina. ¿Cómo estás? Bienvenida. Que también le pegó la noticia un poco, ¿no? Man, y cuando me borraron lloré tanto. No, boludo, se vivió una tristeza absoluta. A mí me golpeó mucho la noticia. Es más, te cuento, yo, si bien iba a misa antes del Papa con la llegada de él a su pontificado, viene el vago, fue como que me llamó, me cautivó, me motivó lo que él decía, ¿verdad? Este apostolado así en salida de una iglesia misionera. Y la verdad que hoy fue un día tristísimo porque sentía un poco que con él se va un poco de lo que mejor tiene en la iglesia. Cuando uno piensa algunas cosas, incluso a veces cuando veía que fue un papa muy resistido por los argentinos, ya vamos a estar hablando de eso, es como que no se lo disfrutó tanto como lo deberíamos haber disfrutado acá desde la Argentina, porque siempre estuvo marcado por sus gestos, ¿viste? Por sus gestos de misericordia, con los más humildes, con gente por ahí que peleaba con lo político, y ahora incluso hasta antes de ayer, ¿verdad? Porque estuvo internado, estuvo reunido con el vicepresidente de Estados Unidos, que si Trump ya es una persona que cae mal, el vicepresidente es una persona horrible, digamos, abiertamente bardea a los LGTB, bardea a los woke, y bueno, el Papa Francisco no, hasta hace unos días se juntó con este vicepresidente, ¿verdad? Y le pidió por la situación de los inmigrantes.
y dijo abiertamente, no es un hijo de Dios aquel que crea muros y derriba puentes. En un momento sumamente clave, ¿no? Que donde están todos los inmigrantes en una situación de desesperación, que yo veo cada rato que suben videos de que no saben qué hacer. Cuando asumió Trump, deportó más de 200 inmigrantes a la cárcel de Bukele, del presidente Bukele. De ahí. Claro, y sin juicio previo. Y sin juicio previo, ahora vi que la semana pasada, el viernes, la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos le avisó a Trump que no puede seguir haciendo esto, y justamente fue por la visita del Papa que le pidió misericordia y que se revieran este tipo de casos. Un Papa muy politizado, muy metido con las cuestiones del mundo. No era un papa que se quedaba solo en la iglesia, en el Vaticano, a rezar. Y yo creo también que pasa que se ve muy malinterpretado el hecho de que haya sido políticamente activo. No significa que él llevaba una bandera política, ¿entendés? Claro. De un partido en sí. Sino que él estaba del lado de los pobres, de los que no tenían nada. Vos sabés que hablando de eso, justamente de los pobres, ¿viste? Hay una frase que dijo al principio. Lo primero que hizo fue cuando asumió su pontificado, fue hablar sobre la cuestión de los inmigrantes. Hablar porque el mundo no tiene las mismas dolencias. Los países no tienen las mismas problemáticas. Por ejemplo, las problemáticas argentinas son las mismas que las de Dinamarca. Y mientras por un lado América Latina sufría el tema de la pobreza, por el otro lado toda Europa y Asia se ven con una cuestión de los inmigrantes como una crueldad, ¿viste? Sí. Ser pobre hoy en día en Europa no solo tiene que ver con el tema de lo económico, sino de no tener dónde vivir, de querer ir de un país al otro. Entonces el Papa fue como que rápidamente marcó esa agenda para tratar esos temas que estaban afectando a las dos regiones. Es más, hay una frase que la anoté acá, que es de Claudio Homs, que dice: no se olviden los pobres. Eso le decía el Papa a todos los mandatarios cuando se despedía: no, rece por mí y no se olvide de los pobres. Quien fue en su momento Homs, el arzobispo de Sao Paulo. Francisco, ¿verdad?, honró celosamente ese pedido y fue, creo, uno de los pocos papas que habló sobre esa cuestión. Pero como te digo, no solo el pobre de materia económica, sino el pobre de no tener ni siquiera nación, de no tener un lugar donde vivir en su casa, en su país, de tener que emigrar, ¿verdad? Pero no porque quiera, sino porque para que su familia tenga un futuro, sus hijos, para que pueda estudiar, para que pueda estar mejor. Francisco asumió en el 2013, si no me equivoco, 13 de marzo del 2013. Sí. Todos, creo, recordamos ese momento que salió el vocero que dio la frase que quedó marcada en todos los argentinos, que es "Habemos Papam", y que era graciosa. La expresión, sí, los ojitos. Les cuento, ese que murió hace poco, el hombrecito murió, fue el vocero, sufría Parkinson. Por eso temblaba y le salía la voz así. Era una persona que sufría esta enfermedad, pero creo que todos recordamos ese momento. Creo que todos nos reíamos. Fue como gracioso. Sí. Fue como gracioso. Yo me acuerdo que acá era a la mañana, temprano, si no me equivoco. Yo estaba viendo a la mamá cocinar y vi que el hombrecito salía y decía: "Habemos Papam, Francesco primero". No tenía un culo, ¿viste? Mario Giorgio Bergoglio. Solo entendí Panchito y ya. Y salió Pancho y
fue como una alegría, wow, me acuerdo, tremenda. Después se dio el Mundial de Brasil, que casi lo ganamos, ¿viste? Llegamos a la final. Y el Papa vino a América Latina, estuvo en Brasil. No por el Mundial, obviamente, sino fue para... se da la Jornada Mundial de la Juventud. Mucho argentino fue para Brasil. Escuchaba al ex secretario del Arzobispado de Buenos Aires, que trabajó con él, le dijo: Jorge, la oportunidad es esa, la de que te vengas para Argentina. Quiso, no pudo por un tema de agenda, y después cuenta esta persona, ¿verdad?, que como se fueron dando los sucesos políticos, porque peleaba con los kirchneristas, con el macrismo, con todo. No es que él peleaba, sino que sus declaraciones caían mal, y evidentemente en la Argentina, como está tan politizada y somos tan pelotudos los argentinos, había gente que lo bardeaba, ¿entendés? Y dijo, bueno, ya... Como que él mismo contó, porque habló con él el 29 de enero, como que él le reconoció: perdí la oportunidad en ese momento de visitar el país. Y después intentó el año pasado, porque lo escuchaba el padre Pepe Di Paola, un padre villero, que lo debe conocer, uno de pelo largo, sí. Que está con toda la fisura. Son muy reconocidos ellos. Contó que quiso venir, pero ya no podía viajar por enfermedad. O sea, si iba a venir no iba a poder tener una agenda. Sí. Iba a ser para venir y estar con ella, nada más, y tampoco y a morir, digamos. Claro, tampoco era como que... No. Y bueno, vi en una entrevista que le dio a Fontevecchia, algo que me pareció tristísimo del Papa, es que él dice como que ya no existía Jorge, ya existía Francisco, y que él extrañaba a su hermana. Y contaba: nosotros éramos 4 muy unidos, me hubiese gustado estar con ella, que después lo dice en otra entrevista con unos pibes, y me hubiese gustado poder ir y comer unos ravioles los domingos, cosas que yo hacía antes, o que ella venga a visitarme, porque si la hermana fue evidentemente a Roma a visitarlo, pero nunca pudieron estar solos, nunca pudieron conversar. Claro, porque además ya no es Jorge. Ya, exactamente. Para el que no lo sabe, ellos viven con un protocolo estricto. Están constantemente con el Carmalengo y con la Guardia Suiza. Sí. No puede quedar por cuestiones de seguridad nunca solo el Papa, ni siquiera dormir, ¿viste? Duermen con el Carmalengo ahí al lado. Haciendo el caricito. Y yo le contaba a Cami que antes es tanto el tema de seguridad en la iglesia, que antes existía una práctica cuando elegían Papa nuevo, que porque por ejemplo Miguel, la votación, ¿verdad, Miguel? Y si salió Miguel, no tengo tiempo ni de buscar mis cosas. Ellos me llevan, me eligió Dios, ¿entendés? Tú, tac, salgo, ya he hecho Papa, no puedo buscar las cosas donde esté, ni mucho menos, como decir, bueno, aguanten un momento, lo pienso. No, sí. No, te eligen. Y antes existía una práctica que, por miedo a que se cuele una mujer, una mujer toma el lugar de un cardenal como para lograr algo, ¿viste? O sea, para mofarse o cualquier cosa. Antes la silla donde se lo preparaba el Papa era hueca. Y por abajo le tocaban los testículos para ver que es un hombre. Bueno, ya desde tiempos ancestrales habían prácticas raras. Después eso fue mutando y fue una práctica que se dejó de lado. Y dice, ¿dónde consigo esa silla? ¿Dónde dejo el cemento? ¿Qué mueblería es esa? Pero bueno, son las prácticas que se llevan. Aparte de ellos tienen una cuestión hermética, y viste el cónclave, hoy día hablábamos con vos, que significa con llave.
sí, y expresa una necesidad de que lo que pase ahí adentro de la elección del Papa y lo que salga de ahí no puede que se haga en la Capilla Sixtina, y algunos han sido muy extensos. Tiene que ser algo que esté abstraído de todo del mundo. No llegan los sobres ahí. Para mí debe ser el momento y lugar donde más se rosquea, Sí. donde más se prometen cosas, donde más... Donde o más sea, se titela la rosca ahí. hay una película que se llama Cónclave, que está muy buena. Vamos a ir tirando nombres de películas y series para que vean. Ya, ahí está muy buena. ¿La viste Cónclave? Sí. Ah, bien, que llegan con los puros, Sí. con los celulares de iPhone. Todas mías. Y bueno, tengo entendido que van a ser 15 días en lo que se va... Mira, hoy cuando ya murió el Papa Francisco, cerraron el Carmalengo. Antes que nada fue La con una habitación. cinta, puso una cinta roja, el sello del Papa. Nadie puede, ni la policía puede entrar ahí hasta que asuma el nuevo Papa. Y una vez que asuma el nuevo Papa, va a ver cómo dejó en qué condición está la situación que ha dejado Francisco ahí. Una vez estuvieron 3 años sin elegir. Uh-huh. Son... Sin llegar a un resultado, porque realizaban la votación todos los días y no podemos. no pasaba nada. Así que vamos a ver, estuve hoy hablando con el padre Juanino de acá de Aguilares, que me comentó que iba a hacer una super misa el día miércoles, la intención, en la plazoleta del Papa Francisco. Iba a invitar a todos los colegios, a todas las instituciones a que se sumen. Me parece lindo, ¿sabe por qué? Porque fue nuestro. Y una vez en la vida y en la historia los argentinos vamos a tener que hacer una autocrítica, una reflexión. Mira, San Martín murió en el exilio, Borges decidió que lo entierren en Ginebra, Rosas también en Southampton, y el Papa no pudo volver. No pudo volver. Es como que los argentinos metemos a todo en esa maldita grieta y es toda nuestra que no haya venido Francisco. Es toda culpa nuestra, como sociedad, de que si no piensa igual que yo lo expulsamos, de que si no hace que se lo criticaba porque tuvo gestos, me acuerdo con Milagro Sala, Capitanís, Cristina. Encima, buenos gestos, les mandó un rosario. Sí, tampoco era. Y te voy a decir otra cosa. Jesús no iba a buscar a los viejos que se golpeaban el pecho en la iglesia, iba a buscar a los ladrones, violadores, a los que nadie quería. Porque exactamente eso era lo que necesitaban, escuchar y salvarse. Creo que también ahí pasa un poco, y actualmente pasó eso con Francisco. Estaba esa gente de la iglesia muy puritana que se molestaba de un papa que tenga esos gestos con estos ladrones y sinvergüenza como fue Milagro Sala. Sí, con los políticos. Hay gente que se enojó porque lo recibió a Milei por decirle maligno, ¿viste? Sí. ¿Y qué quiere que haga, boludo? El Santo Padre lo tiene que ir a abrazar y decir, venga, hijo, ya está. Justamente ese es el mensaje. Perdonar. Bueno, pero durante todos estos 12 años de papado que ha tenido Francisco, ha estado siempre en medio de esa grieta que es la Argentina, y que tristísimamente se lleva lo mejor de nosotros, lo mejor de nosotros, y ahora creo que recién ahora lo van a empezar a valorar por todo lo que ha hecho. Hablemos un poco de lo que ha hecho. ¿Qué es lo que ha hecho Francisco? Francisco empezó muy joven, ¿no? Empezó muy joven. Vos tenés la biografía, contanos un poco, a ver. Bueno, todo está en mi memoria. En la memoria del pueblo. Todo está en la memoria del MetaIA. Y eso es todo. No, bueno. Me daba curiosidad saber si tenía algún título, ¿viste? Sí. Y vi que él se había recibido de... ya te digo bien. Pastelero. No.
Se recibió como técnico químico. Mira. Sí. Y bueno, ya lo que tiene que ver con el sacerdocio, en 1957 decide convertirse en sacerdote e ingresa al seminario del barrio Villa Devoto. En 1964 era profesor de literatura y psicología en el Colegio de la Inmaculada Santa Fe. En 1969 fue ordenado como sacerdote el 13 de diciembre. Aparece mucho el 3, ¿no? En diferentes cosas de su vida. Sí, no le diga a la gente que mañana lo va a salir a jugar. Y en 1973 fue nombrado provincial de los jesuitas argentinos. En 1992 fue consagrado obispo titular de Oca y obispo auxiliar de Buenos Aires. Y en el 2001 fue creado cardenal presbítero de San Roberto Bellarmino por Juan Pablo II. Y en el 2005 a 2011, presidente de la Conferencia Episcopal Argentina. Es como que todo, o sea, si bien él empezó de chico, ¿verdad?, a prepararse, sí, es como que la mayoría de cosas importantes pasaron cuando ya era adulto. Claro. Hoy el padre Juanino, porque fui a misa, ¿viste? Dijo algo que sí me gustó mucho, que decía para toda la gente, que Francisco hablaba mucho, ya lo voy a hacer ver, tengo acá unos videitos, hablaba mucho con respecto al soñar, al creer que uno puede tener impacto en el mundo. Sus primeros mensajes y los mensajes de la juventud era eso, de que se animen a soñar. Y el padre Juanino dijo algo hoy como diciendo, miren el caso de él, que los animaba a soñar a ellos ahora, pero él vivía así. Sí. Él vivía eso, él vivía como que podía tener impacto en lo cotidiano, y también dijo algo ya para los que creemos en Dios, ¿viste? Dijo, miren que Dios lo eligió a los 75 años, ya un hombre grande, en retirada, que es más, Francisco dice cuando es ungido, bueno, va a ser un papado corto. Claro, sí, ya de grande, claro, ¿viste? Sí. Y con un pulmón, sabiendo todo lo que traía encima. Y me gustó mucho ese mensaje del padre Juanino diciendo, vos no sabes cuándo tu forma de ser va a tener un impacto en el mundo, o qué capacidad vas a tener de impactar, porque a veces el mundo es una persona, explicaba, a veces el mundo es tu viejo, tu vieja, tu familia, tus seres queridos, cómo lo vas a motivar, cómo capaz que le marcas las vidas para, por ejemplo, tu hermano, las futuras generaciones. Y me gustó mucho ese mensaje de no pensar que uno tiene que tener sentirse grande para hacerlo. Sentirse grande como Obama, no sé, presidente, sino llevarlo muy al extremo. Exactamente, que te animes a sentirte importante. Y yo creo que otro también tema que tiene que ver con sus mensajes es que a mí como alguien no practicante, no creyente, si querés, es que cada charla no parecía sacada de Google, ¿entendés? Era muy genuino. Porque a mí me pasaba que yo después buscaba, ¿viste? Digo, este me sacó de algún sobrecito de azúcar la frase. Sí. Y no, ¿entendés? Era de él, eran conclusiones a las que él llegaba después de todo lo que había vivido, supongo. Sí. Y a mí me marcaba mucho, digamos, escucharlo. Y yo uno de los primeros tatuajes que me hice fue una frase de él, que era cuando él dijo, tengan el coraje de ir contra la corriente, tengan el coraje de ser felices. Sí. Y es como que vos decís, te dabas cuenta de que el tipo era real en lo que decía, y que te lo decía de un lado, no de, bueno, de haberlo pasado, ¿entendés? Sí. Lo entiendo tanto que te lo transcribo. Un profesor una vuelta me dijo, uno te das cuenta que entiende algo cuando te explica el conocimiento con otras palabras, sus palabras, cuando las vivió.
Y se nota que Francisco, ¿no?, vivió todo lo que profesaba, todo lo que le enseñaron, porque, porque era capaz de cambiar el mensaje, de hacerlo propio y hacerlo llegar a los demás. Porque acá quiero ser muy claro con algo. Francisco no reinventó la fe. Yo hoy día leía los portales de La Vanguardia, de Gerald, el Der Spiegel de Alemania, y todos, la palabra que usaban todos era reformista. El Papa reformista. O progresista. Y la verdad es que si bien tuvo una actitud progresista dentro de todo lo que venía haciendo, porque la iglesia es un constructo rígido que no cambia, para justamente son dogmas para prevalecer en el tiempo. No mutaba ni de casualidad. Nada. Pero por ejemplo, lo que él habla y lo que habló durante estos 12 años de papado fue de la justicia social y de la doctrina social de la iglesia, que es un documento que está hace años. Luego él lo reformuló, que tampoco es que lo inventó, pero hizo el Evangelii Gaudium, que si no me equivoco está en tu casa, yo lo compré, en el cual habla todas estas cuestiones de un capitalismo bueno, un capitalismo humano, donde los países, las empresas ganen, pero que también piensen en que una persona pueda vivir. Francisco habla de un salario universal. Habla de un salario universal. Creo que la única persona que habla de un salario universal acá en Argentina es Graboy. Por eso molestaba para muchos sectores de la iglesia ortodoxa que a veces no quieren que las cosas cambien, ¿viste? Que quieren mantener privilegios. Yo me acuerdo que cuando murió Evita, cuando apareció Evita en la escena política, le quitó lugar a la Acción Católica, y eso molestó también, porque Evita inventó el Ministerio de Desarrollo Social, que ayudaba y daba ayuda, asignaciones, cosas así para los pobres, ¿viste? Bueno, Francisco entró a la escena de la iglesia y no sé si lo cambió. Es como que dijo, che, no se olviden que esto es lo que nos manda Jesús. Claro, no a vestirnos solamente de oro y togas doradas. Viste que cuando esa imagen de Ratzinger, que era todo dorado atrás. Sí, parado. Y de Juan Pablo II también, ¿no? Sí. A pesar que tenía otro tipo de carisma, también mantenía todo el oro, todas esas cosas. El rojo, era muy parada. Y ver a este papa que entraba con sus sandalias franciscanas, su cruz de madera. Es más, él decidió que no lo entierren en el Vaticano. Sí. Decidió que lo entierren en la capilla de María Teresa, algo así. Sí, era muy devoto de la Virgen. Hay solo 4 papas ahí. Aparte pidió también de que no quería que le pongan 3 sarcófagos, ¿viste? Claro. Ni que usen el martillo de plata que De suelen todo. usar. Y también me llamaba la atención su anillo, ¿viste? Con el que él sellaba los documentos importantes, que no lo quiso de oro macizo, o bueno, Claro. pidieron de plata, tampoco Sí. era barato, pero era menos ostentoso. Son gestos. Sí. Son gestos. Hay una serie que se llama, o una película, perdón, Los dos papas, que está interpretada por Anthony Hopkins, que hace de Ratzinger, que, para poner en contexto a la gente que no está viendo, Ratzinger era un papa que fue reformista dentro de la iglesia, hizo muchos documentos, pero que le faltaba peso político para mantenerse. Sí. Entonces decidió no abdicar, porque no es un trono, sino como un papa emérito, y darle lugar a un papa que sea elegido por todos los cardenales y que tenga el consenso de todos. Y ahí es donde lo empieza a buscar a Francisco, y no daban con Francisco porque andaba en Buenos Aires yendo, viniendo, subiendo un subte, no usaba celular Francisco. Nunca contó que tuvo una vez nada más, que era un cuadrado así de esos gigantes que era Yo incómodo. tengo uno en la casa. Sí, Es como un ladrillo. Sí, un ladrillo. Le tengo que sacar la antena.
Entonces era como una persona que era muy mundano el tipo. Era muy mundano. Me llamó mucho la atención que el tipo hasta su último respiro estuvo laburando, ¿viste? Para el Señor, si me pongo en la fe, como lo debe haber vivido él, hasta el último día le dio a Cristo, a los fieles, a Dios. Es decir, bueno, que mi cuerpo llegue hasta donde puedo y sigo haciendo por lo cual vos me pusiste acá. Abrió las puertas de la iglesia, celebró las Pascuas y ¿sabes qué me llamó más la atención? Que seguro se estaba cagando de dolor, cagado de cansancio, porque recién le vi la cara como la tenía inflamada por los corticoides. No podía pronunciar bien. No podía pronunciar bien. Y sabes que el tipo se fue a saludar a los fieles en la plaza. Muchos quizás dirán como de despedida, ya sabéis, yo creo que uno no sabe cuándo se va realmente. Yo creo que lo hizo como diciendo, voy a dar lo mejor de mí hasta que me llames. Y lo vivió así para mí. Es más, hizo una carta de despedida hace muy poquito en la cual decía que él tuvo muchas gracias ya de Dios y que la última que le pedía es que lo lleve rápido, que no sufra dolor porque ya lo había padecido durante toda su vida y le tenía miedo al dolor. Y dentro de todo así fue, ¿no? Porque tuvo un ACV. Sí. Y después un paro se detuvo su corazón. Durante la noche. Así que fue un agraciado. Es más, les cuento algo a todos. Para los católicos hay días como que significa otra cosa morirse, ¿viste? Creo que los domingos fue el día que murió María. Entonces, como si te murió un domingo, es como que en teoría te recibe. Lo romanticemos morirse. Anotado. Sí. Es un quilombo porque seguro está todo cerrado el cementerio y eso para enterrarte. Pero una de las mejores fechas o algo lindo es después de la Pascua. Y mira cómo después de que Cristo venció la muerte, al día siguiente él no decide él, sino es llamado, que es como lo vemos nosotros, lo que practicamos la fe católica, es llamado de vuelta a la casa del Padre. Hablaba hoy día con un amigo ateo y me dice, no era yo. me gusta mucho como ustedes lo romantizan morirse, ¿viste? Y yo digo, bueno, es que no es morirse, es vivir. Claro, es pasar a la otra vida, a la vida eterna. Sí, y te da otro empuje, otro gas para vivir la vida terrenal. Sí. Decir, la aprovecho porque después tengo otra cosa, que no es lo mismo que ahora. No acepto. Entonces, Francisco se fue hoy, que se llama Pascuante, el día después de la Pascua, y que es muy importante porque es significativo de cómo Cristo venció la muerte, ¿viste? Sí, y además puede ser, te pregunto porque no sé, ¿no? Sí. Que además de saludar ayer por las Pascuas, puede ser que hizo la bendición masiva para todo el mundo. La que normalmente la hacen en esa fecha. Mira. Que es muy importante, por ejemplo, sí. Para que la gente que no lo sabe, nosotros cuando vamos a misa, aparte de escuchar la palabra, uno va a misa y que a veces joden los padres por confesarse, porque no es que son molestos, padre, porque que me confiese. No, quieren que te confese para que puedas comulgar, ¿viste? Y recibas el cuerpo, la sangre de Cristo. Es como ir a un cumpleaños y no quedarse para la torta. Sí. Pero, por más de eso, el que no puede comulgar por X motivo, tiene que esperar al final de la misa que da la bendición los padres. Esa bendición es la que da Francisco, que daba en la plaza para todos. Para el mundo entero. Para el mundo ateos, entero. Gays, para todos. Sí, hablamos un poco de toda esa reforma. Francisco fue que
antes las personas divorciadas no podían comulgar. Y una vez que llegó él, dijo, che, empecemos a comulgarlo. O sea que puedan recibir la comunión, ¿viste? Sí. Porque tampoco es, para él explicar, tampoco es que hay que... ¿Quién soy yo para negarle? Después ya vi... pasa esto normalmente, que si vos abrís una cosa, puede entrar otra, ¿entendés? Y hablan con respecto a la gente que es gay, y Homosexual. y bueno, ahí una vuelta le pregunté yo a Monseñor Auger, perdón, y me dijo, mira, si vos, él me explicó, él no dice que los gays no pueden comulgar, nada más que si vos estás en esa situación, estás en pecado, me explicaba. Vos podés serlo, no tener la práctica, me decía, Sí. y podés comulgar, pero no tener la práctica, o arrepentirte y no hacerla más. Y entras como en un claro oscuro, me decía que también a nosotros no nos cuesta. La verdad que la iglesia pelea mucho por tratar de, la iglesia de Francisco, ¿no? La de tratar de abrir las puertas, ¿viste? Y a la vez con el tema de que justamente no desaparece porque los dogmas son los que las mantienen. Sí. Mira, antes de morir, puso de gobernadora del Vaticano a una mujer, Francisco. Fue el Papa que declaró en su momento la iglesia es mujer. Y seguramente muchos dirán, pero no avanzó lo suficiente, no hizo lo que... Seguramente no. No hay cardenales mujeres. Seguramente no. Pero hay cosas que ni el mejor de los papas va a poder romper, ¿entendés? Sí me parece que está bien todos los gestos, todos los caminos que ha tratado de trazar durante su vida. Las microluchas también, porque, por ejemplo, eso que vos me decís de que él decía de que la iglesia es mujer, ¿verdad? Sí. Como que era una persona muy activa. Total. Por ejemplo, yo estaba viendo un video donde contaban ¿viste la época de la dictadura? Sí. El tipo se involucró también en esa. Ahí es muy interesante porque había mucha gente que decían que él había ayudado... Sí, hay gente que eran perseguidos. Pero hay otra gente que por eso a él lo cruzó tanto a la historia, que hay mucha gente que decía que él desapareció personas, que ayudó a desaparecer. Y después había otra gente, salió con los años testimonio de gente que había sido perseguida y que Francisco ayudó a escapar del país. Que les llevaba comida. Hay un señor, no me acuerdo el nombre, que justamente llegó a la Argentina porque venía escapando de eso. Sí. Y bueno, él contaba que Francisco, viste, lo ayudó a ocultarse, que le llevaba comida, le llevaba libros para que se entretenga, y que llegó a un punto donde ya no podía seguir acá en la Argentina y Francisco lo acompañó hasta el aeropuerto para que se tome un avión. O sea, te das cuenta de que el tipo se ponía la camiseta. Claro, ¿entendés? Se ensuciaba, como esos videos que uno ve de los políticos que se ensucian el pantaloncito. Sí. No, el vago se metía en el bar. Se metía en el bar, opinaba de lo que... Y después el tipo, después de que pasó todo esto, él siguió, no sé si cuando pasó lo de Videla o cuando empezaron los juicios, el tipo iba y preguntaba porque desaparecieron muchos sacerdotes, y el tipo iba y preguntaba, ¿viste? Sí. ¿Dónde están estas personas? Sí. Tuvo una vida política muy activa durante la dictadura militar. Parece de película. No, hay una película argentina que Francisco creo que se llama, no sé cómo, que la hace el actor peladito que tiene voz gruesa, que aparece en la película de Relatos Salvajes, que iban en un avión. Ah, sí. Bueno, ese actor hace de Francisco. Y bueno, Francis, el tipo estaba elegido para mí, para algo, ¿entendés? Porque
sufrir eso que sufrió del pulmón, que le decían va a vivir de aquí 4 años más, mira todo lo que vivió después. Lo conoció a Borges, fue Borges a dar una clase donde él estudiaba. Él se ordenó con los con la iglesia, con la parte de la iglesia de San Ignacio de Loyola, que eran los jesuitas, ¿viste? Eran papas jesuitas. Es más, por eso elige el nombre de Francisco, por San Francisco de Asís, un padre que dejó todo por irse a vivir con los pobres. Para que ustedes lo entiendan, los jesuitas fueron los que llegaron a América, los que dejaban la vida allá en Europa y se venían a instalar acá. Y en un momento los jesuitas tenían tanto poder acá en Latinoamérica, todavía no existía Argentina, que compitió con el poder de los reyes españoles. Lo que generó ahí un conflicto y lo fueron desmantelando. Acá en Lule y en Misiones también tenemos ruinas jesuitas. El chabón estaba, para mí, elegido, ¿entendés? Porque imagínate tener que ir y preguntar por tus colegas desaparecidos, que eran los padres Villero, que en ese momento... Vos sabés que yo lo conocí a él. No lo pude ver nunca ya como Francisco. Intenté y no pude. Cuando vino a Brasil no tenía plata para ir. Era que iba a venir al Congreso Eucarístico acá en Tucumán. No vino porque justo Macri había aprobado la ley del aborto, entonces como era como dar un gesto equivocado. Otro mensaje, sí. Mandó solo un video. Mandó un video. Después fui a Entre Ríos pensando que iba a ir, no fue tampoco, y no lo pude conocer como Francisco ya, pero me acordaba, hoy día hablando con la abuela, que ella me lo presentó ahí en la de San Expedito, la iglesia de San Expedito que está a dos cuadras de la casa de la abuela. Pasamos por ahí, ¿viste? Cerca de donde venden juguetes, que siempre había olor a vela, olor a... sí, como a cebo. Sí. Bueno, ahí yo me acuerdo clarito que fuimos a una misa con la abuela que estaba cagado de... Como que ya me descomponía porque no había desayunado. Y en un momento, bueno, vamos que la abuela va que la bendiga, ¿viste? Y él es mi nieto, viene de Tucumán. Era el padre Jorge, me decía. Y en un momento se va, me hace la bendición acá en la frente, se va y la abuela dice: es un padre medio peruca. Así como criticando. Porque nuestra abuela era re macrista en ese momento. Un padre peruca. Y yo me acuerdo, pero claro que el hombre se tomó un colectivo, creo que pasa el 18 por ahí. Se tomó el colectivo así como no taxi, no con perdón del padre Apu, la camioneta 4x4. Estás con la humildad del padre Apu. O sea, si tomó el 18, boludo, que pasaba por ahí. Eso era un padre, loco. Nos vemos, gente. Dijo así, yo me voy. Adiós, pecadores. Impresionante. Como te digo, un tipo, boludo, que se merece la admiración de todos los argentinos, boludo. Sí, bola, sí. Yo creo que ahora lo vamos a valorar más, boludo, todo lo que hizo, intentó. Es más, creo que él sembró cosas que no va a haber, ¿viste? Como cuando planta la semilla del arbolito para que otro tenga la sombra. Sí. Plantó en esta tierra infértil. Sí, no solo plantó de manera poética, sino que lo hizo de manera literal. Eligió 80 nuevos cardenales él. Sí. Y no los eligió te voy a dar un ejemplo, no los eligió así a lo más polenta, a lo más
no quiero decir malas palabras, a lo más campo, eligió de las ciudades más humildes, los más alejados, lo que por ahí el conservadurismo pastoral, porque cada parroquia tiene su como castita, esas cosas alejan a la gente. Es como la iglesia de Aguilar, boludo. Eso aleja a la gente. Bueno, te voy a dar el ejemplo que hizo acá en Argentina. Acá, en la Argentina, hasta después de él, porque él fue cardenal de acá, de la Iglesia de Buenos Aires, devolvió el cardenalato, que se le dice, a Santiago del Estero. Nuestro cardenal argentino hoy en día es de Santiago del Estero, que lo era antes, porque antes durante la época de la conquista, la época luego del virreinato los españoles, y antes de que Buenos Aires sea la capital estaba ahí en Santiago del Estero. Después Buenos Aires creció económicamente con poderío político y cambió el cardenalato hacia su ciudad. Venga para acá. Lo devolvió, ni siquiera eligió a Monseñor Cuerva, ¿viste? Como cardenal que quedó en Buenos Aires, sino que lo eligió este tipo de Santiago del Estero. ¿Me explico? No lo eligió. Sí. No, dijo, venga usted. No, y eligió gente de color. Eligió gente de color. Hoy es muy probable que tengamos. Hay un papa que está favorito ahora, que es el Morochito. Que es el de Ghana, el cardenal de Ghana, creo que es. Sí. Que sale con anteojos negros, así. Toda la actitud. Trueno. Punky. Así que Francisco fue disruptivo. Leía un mensaje de alguien hoy en una radio que puso: se fue un rebelde. Y fue eso, sí, Francisco. Totalmente. Se fue un rebelde. Y muy pragmático. La verdad que increíble. Voy a poner pequeños recortes de él, así van apareciendo ahí mientras charlamos contigo. Mientras me tomo unos mateicos. Funky, boom. A ver, María. Tengo recortes también de series que estaban muy buenas y películas que la súper recomiendo. Lo voy a poner acá entre medio de los dos, así. A ver, no va a quedar bien ahí. Vamos a pasar a solos y solas. Me pegó una quemada. ¿Con quién? Ya sabemos, nada, con el mate. Ay, que estaba muy caliente el agua. No, viste, cuando la hierba ya está re lavada, ya es pura, ya sentís el agua. Sí. Dejalo. Cambiame. Hay alguien con vida. Justamente el video, viste, del que estaba viendo cuando hablaban de la dictadura, sí. Me gustó el comienzo porque te atrapaba, porque decía el Papa Francisco cómplice o culpable. No, todas las malas. Cómplice o héroe, así, viste, y yo digo, a ver, ¿qué hizo de mal? Yo, viste, yo siempre esperando que me decepcionen. Claro, no, y no, muy bueno el video, sí. Digo, ahora voy a seguir llorando. A ver, acá voy a poner el videito que vos no lo vas a escuchar, pero yo te lo voy a contar. Non ci ho trovato da nessuna parte, ho mandato una macchina, ma non c'è. Igual están hablando ahora en otro idioma, digamos. Vos solo hablas haitiano. El Papa Ratzinger le dice a su guardia: encuéntrenlo a Francisco. Y el servicio secreto de ahí, que es la policía suiza, no lo encontramos por ningún lado. Y ahí mirá, está viendo un partido. En una caverna, en lo de Puco, dice. En un bar, tomando ahí un café, yendo
Y cuando por fin llega ya al Vaticano, le pregunta si no es muy incómoda la ropa que tiene que usar. Y también algo que le dijo que es difícil usar el blanco porque se ensucia mucho. A ver, ¿qué tengo acá? Una persona. Yo tengo un mensaje que me mandó. Que no es capaz de soñar. Una persona que no es capaz de soñar. Es una persona aséptica. Es una persona aséptica. Y la asepsia está bien para los quirófanos, pero no para la vida. ¿Qué más tengo? Este no se cargó. Ah, este está muy bueno. Nunca pienses. A ver. Que no tienes nada que aportar o que no le haces falta a nadie. Le haces falta a mucha gente. Y esto pensalo, cada uno de ustedes piénselo en el corazón. Yo le hago falta a mucha gente. Ese pensamiento, como le gustaba decir a Hurtado, es el consejo del diablo. No le hago falta a nadie. Que quiere hacerte sentir que no valés nada. Pero para dejar las cosas como están. Por eso te hace sentir que no vales nada. Le hace falta a mucha gente. Tengo otro. Queridos jóvenes, quisiera mirar a los ojos de cada uno de ustedes y decirles, no tengan miedo. No tengan miedo. Es más, les digo algo muy hermoso. Ya no soy yo, es Jesús. Nos pasamos la vida esperando el momento perfecto para ser felices, cuando tenga más dinero, cuando encuentre el trabajo ideal, cuando todo esté en su lugar. Pero la verdad es que la vida nunca será perfecta, y si sigues esperando, te perderás la belleza de lo que ya tienes. La felicidad no está en el futuro, está en cómo decides vivir ahora. Hay alguien que daría todo por tener lo que tú tienes, incluso si a ti te parece poco. Cada día que te levantas, tienes una oportunidad para intentarlo otra vez. La vida tiene momentos difíciles, pero también tiene risas, abrazos y pequeñas victorias que nos recuerdan que vale la pena. No te quedes atrapado en lo que falta, agradece lo que tienes. Lucha por lo que amas y encuentra sentido incluso en los días más grises. La vida no tiene que ser perfecta para ser maravillosa, y hoy es un buen día para empezar a vivirla con todo tu corazón. Bien, ahí un poquito de los recortes de TikTok. ¿Te parece que veamos las entrevistas que hizo estos jóvenes? Dale. Cuando no hay testimonio, la iglesia se oxida. Se oxida porque se transforma en un club de gente buena que cumple sus cosas religiosas, pero le falta
Impresionante, ¿no? Pasa mucho eso. Los conceptos que usa para que nos lleguen a los jóvenes, la atracción del sillón, eh, el decir, no lo dice ahí, pero un poco si va tanteando la idea, él dijo en un momento, hay que ser pastores pero con olor a oveja. Como diciendo, no sirve de nada ser pastores y no ir a las periferias con la gente que lo necesita. Quedarte en ese lugar de comodidad, de solamente dar la misa y chau. La verdad es que, wow, ahí pongo el otro. ¿Vos lo tenés o lo pongo ahí como lo estoy poniendo? Ay, como lo estás poniendo, sí, estoy escuchando. O sea, lo pongo para que lo escuche de acá. Sí, Bien. ¿cómo estaba? No toquen nada. Ah. Acá. No toquen el clima. Puede ser que salga un anuncio. Forma de la iglesia tiene que empezar. Bueno, ahí en ese video hablaba sobre la historia con la que uno llega. Y él da el ejemplo del Vaticano, que en el Vaticano también pasan a veces esas cosas de que se hacen mal las cosas y cómo de a poco las tenés que ir cambiando, saliendo adelante, que no quién eras te marca quién vas a hacer para el resto de tu vida. Dale like, a ver, ahí pasas con la cabeza. El siguiente video se llama Felicidad y Soledad. Este es un documental que ha hecho un español en el cual ha juntado al Santo Padre con distintos jóvenes de España y con distintas situaciones. Hace muy poquito, el año pasado, también recibió a streamers, a toda esta gente, comediantes, en el cual él hablaba sobre la importancia que tiene la felicidad y la risa para lo espiritual. Qué loco. Acá. Qué loco que el chabón esté hablando de pasar la tormenta y justo se larga una tormenta, boludo. Y que lo pueda tomar, porque si no, Ajá. el tipo sabía comunicar. Pero es como que va con efectos súper especiales. Claro, es a la como que el charla. señor le dijo, toma capón, te mando todo, vos Lo dibujá. estás haciendo bien, toma, Ah. te tiro una ayuda. Ahí va otro que habla sobre el aborto y la misericordia. Este fue fuerte, digamos, dio que hablar. No, toma, ¿no? Se metió ahí, el tipo se metió en el barro con eso.
Y vos fijate que era un tema que normalmente la iglesia expulsaba a toda la gente, tenía un discurso, no sé si violento, pero sí como bajarte en el infierno, ¿viste? O acusador, O boludo, acusador, que te sentías como el orto y encima te hacía... Claro, justamente por eso dejé de ir a misa. Pero... pero muy bueno el... Y en cada charla, en cada mensaje, en cada oportunidad que él tiene de decir algo, invita, incluye, Abre las suma. manos, ¿no? Sí, abre las puertas de la iglesia. Claro. Y eso debe romper muchas pelotas, ¿no? Oh, Claro. ¿Cómo vas a invitar a esa abortera? Entonces, más o menos sí, así vos es. sabés que cuando yo me fui de la iglesia en donde estaba, me fui no porque por otras cuestiones, me fui por que le habían cerrado la puerta a un chico que se drogaba. Sí. Y después de charlarlo muchas veces con la gente de ahí, incluso con el padre de ese momento, y que me diga, no, acá él no, fue como decir, che, bueno, yo no quiero ir a dar ayuda a gente que ya está bien, ¿entendés? Que los padres ganan bien, que seguro deben tener problemas, otras cuestiones, pero no estoy para esas. Si quería hacer la diferencia, hacer, brindar la ayuda donde tenía que llegar, no placebos a gente que quizá tenía otra, que podía otra cosa. O como estar en pose, ¿no? Porque, como decir, sí, estamos ayudando y ayudas a quien querés. No, porque a veces que ni lo elegí, ¿viste? Así, sí hacen ayuda en otros lugares, pero Pero yo creo que no me también imagino a Jesús diciendo no porque vos te drogás. hay un video en donde estaba Francisco, el Papa, y estaban como un montón de chiquitos, donde cada chiquito le podía hacer una pregunta. Y había un chiquito que se puso a llorar y no se animaba a decir la pregunta en el micrófono, entonces, Francisco le dice que se acerque y que le susurre la pregunta. Bueno, el chiquito termina de llorar, se va y se sienta y dice Francisco que bueno, que él le acaba de preguntar si él podía compartir la pregunta, que el chiquito le dijo que sí, y la pregunta era que si su papá, que su papá era ateo, ¿viste? Había sido ateo, ya había muerto, y él quería preguntar si es que estaba en el cielo. Y Francisco le dijo de que el Señor no cerraba las puertas. Claro. Y que además que su padre, aún siendo ateo, había bautizado a todos sus hijos. Claro. Porque él decía, es fácil abrirle las puertas como que al que encaja, o al que quiere estar, pero que es pecador. ¿Entendés? Como que es fácil decir sí. Él hablaba como de abrazar a todas las ovejas. Sí. Y como que ahí, bueno, lo llevo con lo que me estás contando vos de que sí, obviamente es más fácil, qué sé yo, aceptar a ese que viene bañado, que no tiene una adicción, Claro. que tiene otro tipo de problemas quizás un poco, si querés, más superficiales, no sé, que alguien que por ahí es un delincuente o que Bueno, es que eso me decían en el momento, y si roba acá, Claro. y si le agarra un ataque acá, y si hace esto acá, y bueno, ¿para qué estamos? ¿Entendés? Sí. ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos ¿Qué preparamos? hacemos con los casos difíciles? Claro. O sea, Porque yo entiendo que trate de resguardar a las otras personas, pero ¿qué más se puede hacer, entendés? exactamente, que acá este es un grupo para el hijo del doctor, para el hijo del contador, Cabello, para el... bueno. No voy a nombrar a nadie, te queda tranquilo. Ah. Que este es un grupo para esa gente, o a quién, para quién. Porque el chico no... A ver, sentí esto. Como que era un grupo para ir y decir que ayudás Sí, en pose. a otros. No sé si... No, porque capaz que van con la mejor, ¿viste? Pero me parecía muy tonto, muy raro, muy contradictorio no decir, vos también podés ayudar a los demás. Sí. Y más, a mí me pasó de ir una vuelta a dar una charla en la facenda y que me acuerdo haberle dicho clarito a esa gente, a los chicos que estaban ahí,
no les tengo lástima, porque lo que a mí me pasó, quizá hubiese hecho que termine como ustedes, pero decidí ser un protagonista y no una víctima. Una pregunta, ¿qué es una facenda? Es un lugar donde van chicos con adicciones, donde están haciendo el tratamiento por meses. Y sentía eso, realmente como que trata de animarlos a que se animen a ser los protagonistas. Porque es muy fácil decir, se separó mi papá, me voy a drogar. No sé, y otras situaciones, ¿entendés? Es muy fácil. Entonces también quería que yo entendía que decirle a esa persona que necesitaba ayuda, te ayudamos y a la vez vos podés ayudar, iba a ser como bien. Claro, sí. Y bueno, se terminaron cerrando las puertas, le dijeron anda a la facenda. Y Trátate, papi. claro, fue como raro. Suerte, que baja la bendición. Fue como raro, rarísimo. Sí te digo algo, así que no tiene nada que ver y por ahí... Ese chico después me buscó para que le diera trabajo en algún lado. Le dije que yo no doy trabajo. Recién me avisan, gente, bueno, chao. Bueno, se me enojó conmigo. Creo que ya no me saluda, porque le dije que no. Creo, Y porque yo lo saludo. Ya si me contesta otra cosa. Claro. Pero para que vean que la vida... Pero mira, sí me pasó el otro día que fui al Vía Crucis. Sí. Por casualidad sentí la necesidad de ir. Que tengo muchas cosas para criticar, ¿no? Pero no lo voy a decir. ¿De la Vía Crucis? De Vía Crucis. Que lo diga. Es mi momento. Y me pasó encontrarme a dos jóvenes a los cuales le daba la comunión, la catequesis. Y que me dio un abrazo como... Profe. ¡No! Miguel. Y el ángel para ustedes. ¿Te imaginas? Miguel Ángel. Y decir, bueno, uno ha pasado por la vida de esta gente y ha tratado de brindarse bien. Y aportar ese granito de espiritualidad, ¿viste? Yo decía algo, yo me considero una persona de espíritu fuertísimo, ¿entendés? El otro día hablaba con amigos que me había parecido raro lo que me habían espantado. ¿Te acordás que ves tú que habías sentido? Sí, le aparecieron cositas. Sí, no, estaba en la compu y sentí toc, que me hacían la ventana, salí y no había nadie. Y le decía, me parece raro porque normalmente soy una persona de espíritu fuertísimo. Sí. Que, por ejemplo, no sé si sabías mi nombre, ¿quién como Dios? Nadie como Dios. Eso significa Miguel. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Es el lema de mi nombre. Que lo recitaba el arcángel Miguel. El arcángel Miguel era el jefe de las milicias de Dios, es como de los ángeles más poderosos, el que vence a Lucifer, ¿viste? Lo destierra al infierno. Al infierno. Y justamente la particularidad de Miguel, del arcángel Miguel, es que sabe que está con Dios y puede con cualquier cosa. Sabe que está respaldado, no está solo. Como que lo que te pasa, bueno, yo estoy con Dios. Sí. Vamos a sacar todos droguis. Uy, espera que me entre una llamada. Es mi madre. Para mí escuchó la sirena y dijo, ¿Ustedes escucharon la sirena? Mira que no, con estos micrófonos que se escucha hasta... Bueno, y ella me pregunta... Pero... Mira, vos no sabía qué significaba eso tu nombre, muy potente. Muy potente. Y te juro, lo vivo así a mi vida, ¿entendés? Entonces, con razón los espantos dijeron a este... No, imagínate que yo salí. Con Dios, y después me dice mi viejo, no tiene que salir nunca, pelotudo. Si no estoy sola. Claro, mira vos, que vean, llaman a la ambulancia, pero no para mí. Eres como el hombre araña, boludo, pará. Hay otro viejito que se mete el auto porque lo quieren asustar y dice, llama una ambulancia, como le agarra un infarto. Y es, no para mí. Qué hijo. Literal, eso era vos, ¿viste? Pero con la crucecita. Ahí va el siguiente video. La pregunta que hay que hacerse cuando se habla de la moralidad, ¿no?
¿Es lícito eliminar una vida humana para resolver un problema? O, si yo recurro a un médico, ¿es lícito alquilar un sicario para que elimine una vida humana para resolver un problema? Evidentemente que hay situaciones afectivas que te rodean todo y te hacen por ahí psicológicamente invivible por llevar adelante el embarazo. Ahí está hablando con respecto al aborto. Con el siguiente videito. Narrador, widgets panel, widgets, contenido web, narrador ventana a nivel de tit, saliendo del narrador. Oh. Me mandé una, creo. Dijo Nacho, descargue 20 juegos pirata. Sin querer. El CPU fue en fuego, así. Bien, ahí se arma como un debate, ¿viste? Sobre entre los mismos chicos tratando de cambiar, de ver la perspectiva. Esta es una chica que va y trata de ayudar a las madres a que no aborten, y empiezan a explicar, las madres le explican por qué quieren abortar. Yo siempre opino que las madres están muy solas con el tema del embarazo. O sea, hay madres que los padres las acompañan, ¿viste? Pero el hombre como que no hay el mismo peso, ¿viste? Para la mamá que para el papá. No, imagínate, a veces no es ni el mismo peso cuando nace el bebé. Imagínate si lo abortan. Chao, nos vimos. Claro. La que sigue. Toda persona es hijo de Dios, toda persona. Dios no rechaza a nadie, Dios es Padre. La Iglesia no puede cerrarle la puerta a nadie, a nadie. Fuerte mensaje, ¿no? Y muy contundente. Acá en este habla sobre el feminismo. Mira, feminista es un adjetivo. Y a mí lo que me interesa son los sustantivos. ¿Cierto? Nosotros caímos en la persona. Está loco, conceptualmente un crack, boludo, para comunicar. Y porque a él le dicen cómo tomar a la gente que es feminista. Entonces, él responde, yo los acepto todos, sí, todo bautizado e hijo de Dios. Acá habla sobre los jóvenes. A ver. Monitor. Muchas gracias a la gente que nos provee el internet. Sí, una lágrima. Una que ya te digo, ellos pueden maldecir. Una de
Y bueno, vamos con el último videito, que ya es el gracia que le da el Santo Padre a estos chicos por haber participado de esta charla con él, de este charladito. Sí, claro. Ahí estaba el mensaje final del Santo Padre para con estos chicos. La verdad que un antes y un después de Francisco. Y sí, una pérdida tremenda la que ha sufrido hoy la humanidad. Para bien, son pocas la gente que tienen un impacto tan positivo. Sí, estaba por decir un paso, pero después de todo lo que hizo, creo que no es un paso. Que no es algo que ha pasado, sino siento que es algo que ya queda instalado y que abrió muchas puertas. Sí, que cambió la mirada de la gente dentro de la iglesia y la mirada que la gente que está fuera de la iglesia tiene sobre la iglesia. Hoy yo pensaba y decía, che, se nos va lo mejor que tiene la iglesia, lo que atrae a los demás. Porque si uno a veces va y choca con algunas caras y dentro de la misma iglesia que dicen no quiero volver más, ¿viste? Me ha pasado. Que dije, no sabía que tenían que venir de punta de gala. Mi Luis Butón, ¿dónde están? Pero también eso me lo explicó con la fe ya una persona y me dijo, no vamos por ellos ni dejamos ir por ellos. Después otro me dijo, es todo lo que tienen es esa estatus, ¿viste? Y lo comparaba, me decía, con gente que va a jugar al básquet a veces los días saben que solo quiere ganar, porque sí, el estatus que tiene. Tengo la imagen de alguien así como Francisco, que es un chico que se ordenó de cura hace poco. Yo me acuerdo que en plenas inundaciones, cuando los políticos andaban sacándose la foto dando los colchones, las aguas, ¿viste? Él estaba en una aula de la escuela Fe Silva, estaba junto conmigo y 3 chicos más que estábamos haciendo un apostolado, clasificando la ropa de bebé, de mujer, de gente grande, y él estaba ahí en silencio, contando con una mano las cruz las cuentas del rosario mientras rezaba y acomodando también la ropa con la otra mano. Y yo decía, eso es la fe, el de no hacerlo por nadie más que el prójimo, así el prójimo no se entere que estás ahí haciéndolo por él. Y entendiendo que detrás del prójimo está Dios también, ¿entendés? Porque esa es la cuestión del amor, es entender que en el otro está Dios. A mí me llama la atención de que se mezcla, sí, así yo lo digo desde alguien desde afuera, ¿no? Sí. Que se mezcla el creer con el hacer, y eso me parece un montón. No solamente, porque el chico tranquilamente podría haber quedado rezando en su casa, y sin embargo estaba rezando y haciendo. Claro, creo que la Madre Teresa dice una frase que es: son mejores las manos que ayudan que los labios que rezan. Sí, así dice. Obviamente está buena las dos cosas, ¿viste? Está buena las dos cosas porque yendo más a lo teórico y lo práctico en sí, rezar te da la espiritualidad necesaria para que veas cosas fuertes después. A mí me pasó de llevar una vuelta estaba en Entre Ríos, llevamos a una cárcel, La Cruz, y los presos se acercaban y la tocaban y pedían por sus hijos que no lo veían hace tiempo. Después me pasó de llevarla a un hospital también ahí, gente a un hospital con enfermos terminales. Y vos decías, no, ya no tocaré esta cruz. No, yo decía, me la pasé por la cara. Loco, yo decía, Dios, dame la fuerza para seguir viendo tanta tristeza y dolor, ¿viste? Porque eso es lo que ve, el dolor de decir, muchos decían, desperdicié mi vida,
No porque estaban ahí, sino porque ya sabían que le quedaban unos días. Sí. O decían, hubiese hecho esto, bueno, no sé. Eso... Ay, fuerte, que realmente el rezo y la fuerza espiritual te hacen poder. Me pasó ir a Madrid, que ahí la conocí, me acuerdo acá a mí. ¿La Madrid? ¿Dónde es eso? Donde se inundaban. Ah, ya. ¿Dónde si no? Donde se inundaban, me pasó ir y que haya un señor todo embarrado que ve que yo lo bañar. Claro. ¿Sabes qué? Siento que falta. Falta. Como que estaría bueno de que no te digo que vaya una cámara, pero de que haya algún registro, ¿entendés? De que esas cosas pasaron. ¿O cómo se las vive? ¿Cómo se las viven? Porque, bueno. Porque una cosa es cuando va un político con una cámara y te dice Sí. filmame, qué sé yo, ¿viste? Pero así como me lo estás contando vos, siento que no vi de eso, ¿entendés? No, yo lo que hago en esos casos y siempre intento es invitar a que me acompañen. Sí. Y que no necesariamente tengan que ir a rezar, ser católico, ser... Ah, gracias. No me conviertan. O ser... ¿Cómo es que lo mirá, lo leí en el Evangelio Gaudium, ¿no? Ay... ¿Qué es eso? Yo, todo el charladito, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? El Evangelio Gaudium es un libro que está en tu casa que lo escribió él. Ah. Y él habla sobre un turismo espiritual. En ese Evangelio Gaudium dice los practicantes y que tienen un nivel social y económico estable y bueno, practican un turismo de misericordia, un turismo de espiritualidad, que van para decir voy a ver cómo vive el otro, o como cuando te vas a África, ¿viste? A ver, una aventura que te hace bien, que te hace bien porque realmente te hace bien, porque vos vas y ayudás, ¿verdad? Pero que tiene que ser otro el objetivo, que es tratar de tener un impacto en la vida del hermano. No que ir está para pasando. sentirte mejor vos. Claro, no hacerlo por vos. No hacerlo por vos. Que ya lo decía alguien muchas veces, y no sé quién lo decía, no des lo que te sobra. Da lo que te falta. Da lo que te falta, ¿entendés? Porque ahí está la verdadera generosidad. Que te duele. Y es fácil dar, por ejemplo, si tenés 4 camperas, las que ya no usas porque estás gordo, porque etcétera. No funciona así el ser bueno. No es lo que haría Jesús en ese caso, ¿no? Y tu decía, me ha costado mucho en este programa de hoy estar con vos, ignorante. No, desenterrar ese Miguel tan católico. Sí. Que lo había enterrado hace ya un tiempo atrás, porque, bueno, por uno u otro motivo me fui alejando un poco de la fe, ¿viste? O de la iglesia, no de la fe, de la iglesia. De lo físico. No de lo espiritual. De la iglesia espiritual. He intentado volver, que no me sea atractiva. Fui al Via Cruz y como te dije, vi cosas que no me gustaron. Necesito saber qué vio. No, los mensajes, viste, cuando vas leyendo los mensajes. Sí. Por las cosas que se pedían, viste. Necesito unos zapatitos nuevos. No, me parecían no equivocadas porque uno no sabe, sino que se desperdician oportunidades para gente, porque al Via Cruz iba gente que no va nunca a veces a la iglesia, sí, sino que van porque lo sienten y quieren. El Via Crucis lo invento, lo empieza porque uno dice vamos a hacer el camino de Jesús, ¿viste? Porque, el Via Crucis es todas las estaciones donde van golpeando. Y uno que va para ver lo que vivió Jesús. Pero realmente Via Crucis lo instaura María. María, luego que muere Jesús, empieza a recorrer esos días por donde pasó su hijo, rezando. Entonces yo por ahí digo, es una oportunidad buena para llegar a la gente que quizás no va a la iglesia, pero se termina
apuntando tanto a la gente de la iglesia que no termina de enamorar a los demás, ¿viste? Sí. Que no termina de enamorar y hay cosas que... Por ejemplo, contar bien la historia de la mujer, la Verónica, que es la mujer que le secó la cara a Jesús, que luego el rostro quedó marcado ahí. Sí. O entender que la misma gente que lo aplaudía a Jesús es la que después lo condena, que el que te alaba hoy es el que mañana te puede traicionar, y el que te traiciona hoy, pues el que mira ese muerto, ese condenado que murió a la par de Jesús, y Jesús le dijo: alégrate porque hoy conocerás a mi Padre. Sí. Que vivió una vida de mierda, mal, y que al último minuto de su vida encuentra la salvación porque lo ve a Jesús, ¿viste? Y le pide que lo salve. O sea, hay muchos mensajes hermosos de amor que se podrían dar en esos lugares con menos importancia del que va hablando o de la parroquia en sí, que no se los usa por un ego que hay. Sí, y además yo veo pedacitos, ¿no? De videos, viste, que tampoco no es que cubrieron mucho, que digamos. Y ahí falta, ¿sabes qué? Falta llegar a, por ejemplo, a los que estaban ahí, ¿entendés? Es como todo muy mecánico, muy distante, frío. Como algo que se hace todos los años por algo. Claro, ¿entendés? Como que yo no terminaba de... Porque uno no entendía nada, y otra no me llegaba lo que estaba viendo, ¿entendés? Sí. Cómo lo decían. A mí me pasaba, mira, que había una nenita que iba hablando durante la procesión. Y la gente le empezó a mirar mal, la gente de la iglesia. Y la nenita hacía las preguntas que se tenía que hacer. Por ejemplo, decía: mamá, ¿por qué le pegan a Jesús? Mamá, ¿por qué Jesús está tirado ahí? Mamá, ¿qué le duele? ¿Qué es lo que yo me preguntaba en la casa? ¿Por qué le pegan? ¿Quiénes le pegan? ¿Quiénes son? Decía la nena. Que ahí tenés unos pies zarpados para dar entrada. Y los feligreses, ¿verdad? Que saben ya esas cosas, la miraban como que se calle porque hay que ir en silencio. Qué maleducada. Claro. No se puede preguntar eso. Y no, loco. Esas son las preguntas que hay que hacer, las explicaciones que hay que dar. Hubo un año que decidimos que en ese momento con un grupo, durante el Vía Crucis, repartirle a la gente una estampita que le daba un personaje, era como un juego, para que vivan el Vía Crucis como lo vivió los distintos personajes que había. Elegimos a la Verónica, que le saca la cruz. Me tocaba Judas. Bueno, elegimos a Judas, que veía a su maestro, a su amigo, a cómo sufría, y después cómo él le dice: tranquilo que te he perdonado, y va y no aguanta eso, ¿viste? Lo elegimos también a Judas. Elegimos a los soldados que se veían obligados a pegarle, porque si no los cagaban a ellos. Elegimos a Simeón, que luego que lo eligen hacia la suerte para que lo ayude a cargar la cruz, pero no es que él quería cargar la cruz, sino que le dicen: vos lo tenés. Y como esa carga impuesta, después a él lo ayuda un montón. Y lo elegimos a Pedro, que hay un meme muy gracioso en TikTok porque hay una pintura en la cual lo van a buscar para encarcelarlo a Jesús, y Pedro salta con un machete y le pega en la oreja. Hay una pintura muy famosa, no me acuerdo de quién, que salta Pedro y le mete un machetazo al guardia. Sí, lo vi, sí. Y sale el pingüino con el machete después. Yo pensé que era un montaje. ¿Qué oreja te gusta menos? Sí. Sale el pingüino. Bueno, eso pasó y ver cómo Jesús le pide a Pedro: no hagas nada, ¿viste? Pedro y después otro Pedro que lo había negado antes. ¿Entendés? Porque... Basta, loco, dejen de negarlo. Bueno, lo íbamos dando a distintas personas para que desde esa perspectiva puedan vivir un Vía Crucis distinto. Sí.
desde los zapatos de esos personajes históricos y que darle otra una dinámica nueva, no ir callado y esperando que termine. Sin entender un culo, que era lo que me pasaba a mí antes, que capaz que fui 2-3 veces por obligación. Bueno, intentamos darle otro toque. Como no podíamos participar de todo así, mezclamos distintas reflexiones con respecto, porque son 15 estaciones, con respecto a las estaciones, qué era lo que se vivía, cómo se vivía, cosas así, ¿viste? Y sobre todo, boludo, me estaba diciendo que había una chiquita que preguntaba. Eso es re importante, porque si no sabes que llegas a casa y decís, bueno, no se puede preguntar, no le resulta. Era como muy claro, pero no lo hacía el padre, era la misma gente, la misma comunidad, lo mismo. Y vos decías, loco, no, el padre Francisco hizo subir un chiquito con autismo, entró en una misa y empezó a jugar y le dijeron tranquilo. ¿Qué hacía un cura de acá de Aguilar cuando lloraba un nene? Se callaba hasta que lo sacaban. Carolina es. Odiaba a los niños. Y una vuelta era la hijita de Fernando. Me acuerdo que lo vi a Fernando que se fue afuera, estaba así. No, boludo, en serio. Sí, y desde entonces Fernando es ateo. No, nunca fue ateo. No sabe qué es. Bueno. Es un mix. Y cuando pasivo-activo. Cuando esté por morir me voy a elegir. Bueno, igual que ellos estaban con Jesús ahí. Pero bueno, esas cosas me terminaron alejando, ¿viste? Sí. Pero sabes que sin embargo siempre fuiste y sos una persona muy, para bien, para mal, muy espiritual. Sí. Y eso, yo creo que ahí está también el hecho de... Porque si no, yo creo que también hubiese sido fácil decir sí, yo soy creyente estando en la iglesia, ¿entendés? Claro. Pero el hecho de que no estés físicamente ahí y que vos sigas manteniendo eso, es como... Creo que es más difícil, ¿entendés? Claro. Ahí me ayudó mucho una frase del Papa Juan Pablo II que decía, vos sos iglesia, vos sos la iglesia. Y por ahí me pasa que, viste, que yo por ahí tengo mucho sentido del humor. El otro día me dice un amigo el sábado, ¿por qué siempre estás tan contento? Siempre, todos los sábados estás contento, por más que a veces voy, peleo, vengo de una pelea en mi casa, me pasa algo con sí, cuéntanos. En lo que hago, que hago muchas cosas. Río de mate. La chupada más larga. No, bueno. Hoy no. Esto va en otro stream. Hoy no. Cortalo, ya sabes. Corte. Esto sale el sábado. Y tiene que ver con eso, con la fe, ¿entendés? Que así como Francisco puso en la carta, yo me siento muy bendecido, te lo juro por Dios, me siento constantemente bendecido, pero porque es que he visto muchas mierdas. Antes, cuando te digo que veía lo de la Madrid, y yo le dije una vuelta, me acuerdo, a un político que acá no hay que envidiarle cosas a África. Acá los chicos andan descalzos, se levantan cagado de frío, van a una mora para buscar la sombra en verano. Bueno. En la Madrid había gente enterrada de mierda. Sí. En mierda. ¿Ve al verde? En mierda, ¿sabes? Nosotros hemos estado 1 hora y media limpiando un baño de esos baños que estaban en los fondos, ¿viste? Sí, esos de que vivían de campo, pero que estaban acá. Y tapado con mierda, porque todo se había metido ahí, todo el barro se había ido adentro de... No, ese ya no sirve. Y lo tuvimos que sacar, palear todo el barro con mierda. No, yo eso no tengo ni de casualidad. Y después vino unos bomberos con el camión, sí, que sacaba todo de adentro y lo dejaba al pozo limpio, utilizable. Nos pasó de ir a sacar un viejito que quedó abnegado cruzando el río. ¿No era Tulín? No.
Era un pobrecito, un viejito que vivía solo, no pudo cruzar el río, quedó al otro lado, que si hubiese sido más grande la corriente, se lo sube, boludo, se lo lleva, nos vemos. ¿Dónde querés vivir, papi? Nos vemos, hasta el río. Miami. Hasta Brasil, amigo. No, boludo. Masivo. Pero pará, ¿y el viejito salió de ahí? Salió, lo sacamos en lancha. No, ¿En serio? Boludo, ¿en serio? No, ¿Dónde estaban los políticos? En las escuelas, meta bajada, coso y haciendo así. Y no, el cura andaba con nosotros, boludo. Ahí, con el barro hasta el pecho, papá. Pero bueno. ¿Te parece que vamos cerrando? Se hizo ya las 12. Nos vamos a ir viendo un videito del Papa como corresponde. Así es. Y vamos a ver cómo el mundo le rinde homenaje al Papa Francisco que nos dejó hoy y que ojalá Dios lo tenga en la gloria, lo reciba y nada, todo lo que hizo acá en la tierra, darle las gracias. La verdad que me quedo sin palabras porque siento que la cago para dedicarle algo a una personalidad tan grande. No, y también que ha tocado no solamente a creyentes, sino también a personas que por ahí no creen tanto en la religión, pero es como que por lo menos a mí me devolvió esperanza en la humanidad. Claro, que es lo que hablábamos hoy de cómo lo fue marcando a todos. Así es. Así que bueno, nosotros nos quedamos acá viendo el video homenaje. Muchas gracias por estar del otro lado. Ya saben, no pudimos ir en vivo hoy porque gracias a la gente de nuestro internet, pero siempre con ustedes. Abrazo y se quedan viéndolo al Papa. Al volver la mirada atrás, al volver la mirada atrás y recordar estos años de vida, os puedo asegurar que vale la pena dedicarse a la causa de Cristo. Sancti Romani Ecclesiae Cardinalem Bergoglio. Sibi nomen imposuit Franciscum. Buonasera. Non dimentichiamo mai che il vero potere è il servizio e che anche il Papa, per esercitare il potere, deve entrare sempre più in quel servizio che ha il suo vertice luminoso sulla croce.
deve guardare al servizio umile, concreto, ricco di fede di San Giuseppe e come lui aprire le braccia per custodire tutto il popolo di Dio e accogliere con affetto e tenerezza la intera umanità, specie i più poveri, i più deboli, i più piccoli, quelle che Matteo descrive nel giudizio finale sulla carità. Chi ha fame, sete, chi è straniero, nudo, malato, in carcere. Solo qui serve con amore, sa custodire. El mundo rinde homenaje al Papa Francisco, quien ha fallecido este lunes a la edad de 88 años en el Vaticano. Su última aparición pública había sido el día anterior, cuando participó de la misa del Domingo de Pascua desde el balcón de la Basílica de San Pedro. Ante miles de fieles congregados, Jorge Bergoglio impartió la tradicional bendición Urbi et Orbi, en esta ocasión en silla de ruedas, pero sin las cánulas nasales para el oxígeno. El pontífice había recibido el alta a finales de marzo, tras pasar más de un mes en el hospital debido a una neumonía bilateral. Escuchemos el momento en el que el carmalengo dio la noticia desde el Vaticano. Carissimi fratelli e sorelle. Queridas hermanas y hermanos, con un profundo dolor debo anunciarles el fallecimiento de nuestro Santo Padre Francisco. A las 7:35 de esta mañana, el obispo de Roma, Francisco, regresó a la casa del Padre. Toda su vida estuvo dedicada al servicio del Señor y de su Iglesia. Estos mortales serán ahora colocados en un ataúd que se colocará en la capilla que hay en la residencia Santa Marta, una residencia situada dentro del Vaticano y donde vivía el Papa, y será entonces el miércoles por la mañana cuando estos restos mortales del Papa argentino sean ubicados en el